Y estábamos hablando del Congreso y de Martín Vizcarra. Estábamos hablando que, así como el expresidente tiene una investigación abierta, hay otros 68 congresistas que también lo tienen, que están en la misma situación. Y sin embargo, por supuesto que acusaron el golpe cuando Martín Vizcarra, ejerciendo su derecho a la defensa, el día de que se debatió la moción de vacancia, los mencionó. No les gustó y fueron ellos los que se sumaron a los 105 votos para decir: eres un incapaz moral permanente y te vas a tu casa. Ahora ya sabemos las intensas negociaciones que ocurrieron tras bambalinas. El congresista de Acción Popular, Hans Troyes, ha denunciado que ha sido coaccionado por su compañero de bancada, Ricardo Burga, para votar a favor de la vacancia, porque de otro modo se convertía en un paria. Tu proyecto, si no votas a favor de la vacancia, no verá nunca la luz. Esas son las cosas que han estado pasando en el Congreso de la República. Esos son los cálculos que han estado ocurriendo. Bueno, lo vacaron a Martín Vizcarra. Su abogado al día siguiente, y él se allanó, entregó su pasaporte y Martín Vizcarra dijo: no me voy, no me corro, no me asilo, no me meto a una clínica, no me asilo en una embajada, aquí estoy, yo doy la cara, afronto el proceso judicial. Mientras tanto, y mientras eso ocurre, y ya con impedimento de salida del país, está el rumor de que Martín Vizcarra, y se lo han preguntado, pudiera postular. Esta noche, Daniel Salaverry nos ha dicho: no, está descartado, no ha habido ni conversación ni informal ni formal, no lo hemos invitado, pero sería un lujo tenerlo. Y es que Martín Vizcarra se jugaría la carta de postularse al Congreso para tener inmunidad parlamentaria. ¿Sería esa la carta que se va a jugar? ¿Con una investigación en curso? Vamos con la nota de Lorena Ormeño. Ha salido un dictadorzuelo de Palacio. No se trata de cambiar por otro que tenga más estudios o que tenga mayor empatía o simpatía. No, de eso no se trata. No puede ser que la institución, el Congreso de la República, que nos ha metido en esta crisis política que tiene 5 días paralizado al Perú, con muertos, nos vaya a dar la solución eligiendo a otra persona que ellos crean. Una hora después de la renuncia de Manuel Merino de Lama por el clamor popular, desde su casa, el vacado expresidente Martín Vizcarra volvía a pensar en la presidencia. Que el Tribunal Constitucional se pronuncie y diga si es que es legal lo que han hecho los congresistas el día lunes 9. La noche del último lunes, unas horas después de que el Congreso aprobara la vacancia, el presidente Vizcarra y su gabinete salían a la puerta principal de Palacio de Gobierno. La ministra Zacieta y la de Justicia, Ana Neira, le daban unas últimas indicaciones. Acostumbrados al eterno pecheo del presidente al Congreso, parecía evidente lo que sucedería: responder al golpe con otro golpe aún más audaz y acaso más fuerte que aquel que un joven propinó a un miembro del Parlamento vacador. Así, Vizcarra cruzó el patio de honor para dirigirse al Perú. Hoy día dejo Palacio de Gobierno. Hoy día me voy a mi domicilio. A pesar que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión. No quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder. Vizcarra se quebró al despedirse, mientras el país veía con estupor cómo se allanaba a la escandalosa e interesada decisión del Congreso. Pero ¿por qué tras 2 años y 8 meses de enfrentamiento el presidente aceptaba sin más la vacancia? ¿Qué inclinó la balanza a favor del Congreso? Es una mayor irresponsabilidad el político cortoplacista, simple hasta rayar en lo delincuencial, que resuelve sus crisis simplemente tachando, vacando y no proponiendo nada.
Perdigones, balas y el humo de las bombas lacrimógenas no pudieron acallar el clamor ciudadano que salió a las calles no por Vizcarra, sino contra el golpe, el estallido de una crisis desatado por la vacancia, pero que para algunos inició en 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski venció en las urnas a Keiko Fujimori. Hoy día estamos en esta anarquía constitucional y política porque la señora Fujimori no aceptó la victoria de PPK y forzó su caída. Y ahora, a pesar de que públicamente dijo que no iba a vacar a Vizcarra, esa sed irrefrenable que tiene la venció nuevamente y dio las órdenes para que caiga Vizcarra, y ahora nuevamente Keiko Fujimori nos pone en una situación pocas veces vista en nuestra historia republicana. Los intentos de vacancia y la propalación de los Mamani videos terminaron con la renuncia de PPK y el ascenso de Martín Vizcarra el 23 de marzo de 2018. Según dicen, con la ayuda del fujimorismo que creyó que con él podría controlar el Ejecutivo. Grave error. Descubrimos la parte más temeraria de su personalidad, ¿no? Que fue pues apostar, ¿no? A pelearse con el enemigo, y un entorno que detectaron, ¿no? Con las encuestas, que el pueblo odiaba tanto al Congreso, que oponerse al Congreso era ganarse al pueblo. Le dio una viabilidad, su popularidad la consiguió horadando la institucionalidad. Cálculo político o no, lo cierto es que Vizcarra tomó como bandera la lucha anticorrupción, justo cuando el país escuchaba a una mafia de fiscales y jueces negociando sentencias judiciales. Los cuellos blancos fueron la razón del primer gran enfrentamiento con el Congreso, que negó la autorización para investigarlos. De allí el conflicto solo escaló. Vizcarra convocó a un referéndum y el 80% de peruanos aprobó 4 cambios constitucionales, incluyendo la no reelección de parlamentarios. Los legisladores se resistieron. El jefe de Estado propuso entonces adelanto de elecciones. Tampoco prosperó. El tira y afloja terminó el 30 de agosto de 2019. En nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento. Para salir de la crisis, el que ofrece adelantar las elecciones generales, es decir, renuncio como presidente de la República, pero también los parlamentarios, y se convocan elecciones generales. Y el Parlamento rechazó esa propuesta. Armó un teatro, la Comisión de Venecia, pero rechazó, con gran ceguera política. Congresistas cerrando las puertas al Premier para cambiar a su gusto a los miembros del Tribunal Constitucional. Fue el episodio que llevó a la disolución del Parlamento. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. Otro tema decisivo fue cuando le niegan la confianza a Salvador del Solar y toma la determinación de disolver el Congreso. Pero ahí, que también pudo aprovechar este momento del gran respaldo ciudadano que implicó la disolución constitucional del Congreso, él comete el error garrafal: no lanzar lista al Parlamento. Y es responsable Vizcarra porque ha insistido en gobernar absolutamente solo, ¿no? Vizcarra ha gobernado sin un gabinete que lo pudiera soportar políticamente, es decir, sin tener los ministros que pudieran ser voceros a su vez de las políticas públicas que venía impulsando el Ejecutivo, y porque además es responsable de no tener una bancada en el Congreso. El Congreso se instaló al mismo tiempo que se decretó la cuarentena por el mortal coronavirus, con 68 parlamentarios con procesos judiciales, dueños de universidades cerradas atacando a SUNEDU o lanzando a su candidato presidencial con propuestas populistas. Sin bancada, el gobierno resistió hasta que todo cambió por un escándalo, esta vez del propio mandatario. La inexplicable contratación de Richard Swing originó un primer pedido de vacancia que no prosperó. Pero declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, sindicando a Vizcarra por haber recibido presuntos sobornos, provocaron una segunda vacancia, que se puso en marcha, aunque al inicio parecía solo una amenaza. El fin de semana se va decidiendo, incluso el mismo día, lunes, ayer. Hay varias hipótesis que uno podría pensar, ¿no?
La primera de ellas es que ya esta no es pues una denuncia sobre el contrato indebido de una persona. Acá hay una serie de testimonios, por lo menos que en términos de impacto político eran fuertes. Estamos hablando de los chats con su íntimo amigo, el exministro Hernández. Pero las sospechas de corrupción no habrían motivado la vacancia, sino los intereses. La detención por corrupción del dueño de Podemos Perú o consignas como las de UPP, digitadas desde la cárcel por el asesino Antauro Humala. Ahorita el Congreso está, digamos, las únicas bancas que se han mantenido firmes con respecto a la vacancia somos nosotros y Podemos. Pero creo que, no sé si es que por error o a propósito, el presidente también va al Congreso y les enrostra diciendo pues que hay 67 congresistas en peores condiciones incluso que él. Son adolescentes políticos y como adolescentes impulsivos, no tienen visión política más global, y a lo que se le agrega también venganzas políticas, sobre todo aquellos quienes formaban parte de los partidos que tuvieron preponderancia en el Parlamento disuelto. Merino, por más que se sienta o crea, no es Valentín Paniagua. Ni el 2020 es igual al 2000. El 2000 era la caída del régimen autoritario, era la transición democrática, era un presidente que se había fugado. En este caso, es un presidente en ejercicio. Y así, sin pensar en la crisis por la pandemia, dieron el zarpazo. Con 105 votos a favor, Vizcarra fue vacado. Ahora todo está en manos del pueblo. Y serán los pueblos del Perú los que determinen el cauce final que tendrá esta, repito, lamentable anarquía en la que nos han colocado los partidos políticos liderados por Antauro Humala. Eso es lo vergonzoso de todo esto. Según información interna, le ofrecieron a Vizcarra una salida legal, pero era una nueva demanda ante el Tribunal Constitucional y acaso sacar los tanques. Sin poder político y con la sombra de la corrupción sobre él, Vizcarra salió de Palacio y mientras Merino ascendía y el país se incendiaba, él se personaba a la justicia. Hoy jueves se cumple el tercer día del mandato de Manuel Merino sin un gabinete conformado y justamente el día de hoy el expresidente Martín Vizcarra va a llegar aquí a la Fiscalía por segunda vez para contestar las acusaciones contra él por supuestos actos de corrupción. Buenos días. Presidente, ¿listo para dar su declaración? Como ciudadano no voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica, voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones. Para ello, incluso como una muestra de absoluta transparencia, hemos solicitado que se levante mi secreto bancario, mi secreto de comunicaciones. Se allanó a la investigación, pero lo cierto es que el fiscal Germán Juárez solicitó su impedimento de salida del país, basado en testimonios de 3 aspirantes a colaboradores eficaces, 2 cheques de los supuestos sobornos y comunicaciones sobre el alquiler de una avioneta como parte de pago. Entonces ya había una relación más o menos cercana, y es ahí de que se entera Martín Vizcarra de que ellos estaban concursando como postores para la adjudicación de esta obra, Lomas de Hilo. Lo contacta telefónicamente y ahí es que le señala de que le podía dar una información privilegiada para efectos de que ellos se pudieran adjudicar la obra. Se han adjuntado los correos electrónicos de Ana Ellen, que era secretaria de Elar Paul Tejeda Moscoso de Obrainsa. La jueza aceptó el pedido y ordenó su impedimento de salida del país por 18 meses. La defensa no lo objetó, asegurando que en ese tiempo desbaratarán las acusaciones. Y mi prueba es que hay correos ida y vuelta. En ninguno de estos correos hablan de coimas. En ninguno de estos correos hablan de porcentaje de coimas. Ni en ninguno de estos temas hablan de exigencias producto de las coimas. Oiga, hay que tener mucho cuidado con estas colaboraciones.
¿Por qué? Porque pueden ser colaboraciones espurias, pueden ser colaboraciones que tengan un interés, digamos, perverso en el sentido de obtener determinados beneficios tratando de inculpar a personas. Hoy, tras la renuncia de Manuel Merino y pese a las serias sospechas, un nuevo escenario se abre para Vizcarra, la posibilidad de volver a Palacio, que acaso él mismo espera. Si hemos estado en dictadura en esta semana porque no hemos estado en una democracia plena, no interesa quién sea el que reemplace. Y la población despertó. Para que retome el poder con su gabinete en pleno, ¿lo haría? Esto determina, lo que lo debe determinar es el Tribunal Constitucional, a quien pedimos que no espere hasta el día miércoles, que tome la decisión ya. Volver a Palacio, el aparente anhelo de Martín Vizcarra, legal o no, está en manos del Tribunal Constitucional. Hay que notar que la OEA, la ONU y algunos gobiernos internacionales se han pronunciado expectantes respecto a la decisión a la que pudiera llegar el Tribunal Constitucional. No hay retroactividad de las leyes o de los pronunciamientos que pudieran ocurrir. Eso no ocurre en el Perú y por lo tanto, en teoría y según la interpretación de abogados constitucionalistas, pues el pronunciamiento del Tribunal Constitucional no podría retrotraer las cosas. Pero, sin embargo, hay un escenario lejano que nos han descrito, o que ha descrito esta noche Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, de que eso pudiera ocurrir mañana, que el colegiado ha convocado a una asamblea extraordinaria, porque la vista de la causa de la demanda competencial estaba para el miércoles de la próxima semana. ¿Podría ser eso una posibilidad? ¿Podría dar estabilidad un presidente investigado, vacado y repuesto por el Tribunal Constitucional con un Congreso que sigue teniendo las mismas bancadas que lo vacaron? ¿Sería viable un expresidente repuesto por el Tribunal Constitucional que continúa con esta investigación y con la posibilidad, ya lo he dicho, de que sigan apareciendo o, digamos, filtrándose información de la investigación fiscal? Estaríamos permanentemente en una situación de zozobra con un parlamento que pudiera vacarlo, a menos que el tribunal se pronuncie respecto a los alcances de este artículo bajo el cual lo vacaron. Es una situación muy complicada, muy complicada. A esta hora de la noche